En los días inciertos del cristianismo primitivo, cuando la fe aún era una corriente subterránea que fluía entre persecuciones y visiones contrapuestas, surgió una figura que brilló con una luz demasiado intensa para los cimientos que apenas comenzaban a consolidarse. Su nombre era Valentín. Nacido en Egipto, probablemente en la cosmopolita Alejandría, donde la sabiduría antigua se cruzaba con las aspiraciones místicas de las nuevas religiones, Valentín llegó a Roma entre los años 135 y 160 después de Cristo. Su palabra era poderosa, su conocimiento vasto y su presencia perturbadoramente magnética. No era un hombre común, era un místico, un filósofo, un poeta del alma. Según el testimonio de escritores como Tertuliano, su prestigio era tal que su nombre llegó a figurar entre los posibles candidatos al episcopado de Roma. Hubo un momento, silenciado con el paso de los siglos, en el que Valentín estuvo a punto de convertirse en obispo de Roma, un título que más adelante tomaría el nombre de papa. Pero el destino de la Iglesia estaba en disputa, y tras bambalinas ya se movían intereses que no podían permitir que un gnóstico se sentara en el trono de Pedro. Porque Valentín no predicaba obediencia, sino revelación. No hablaba de castigos eternos ni de sacrificios sangrientos, sino de un Dios desconocido, oculto en la profundidad más allá de todo nombre, Bitos, la profundidad. Desde ese abismo sagrado emanaban los eones, seres de luz y conciencia pura, que conformaban el pleroma, la verdadera morada espiritual. El universo material, en cambio, no era obra de este Dios supremo. Había sido creado por un ser inferior, el demiurgo, nacido de un error cósmico, producto de la caída de Sofía, la sabiduría. Este demiurgo, ignorante del reino superior, se proclamó único Dios, y los hombres comenzaron a adorarlo, sin saber que era un impostor. Para Valentín, la humanidad estaba dividida en tres tipos esenciales: los ílicos, completamente dominados por la materia; los psíquicos, regidos por el alma, pero aún confundidos por la ilusión; y los pneumáticos, los espirituales, aquellos cuya chispa divina podía ser despertada por la gnosis, el conocimiento secreto y vivencial que libera al alma de la prisión del mundo. Jesús, en su visión, no era un simple hombre sacrificado en la cruz. Era la manifestación de un eón, el Cristo espiritual que descendió a traer el recuerdo, no el castigo. Su cuerpo era aparente, su muerte simbólica. Lo que salvaba no era el sufrimiento, sino la comprensión profunda del alma sobre su origen y destino. Pero entre los círculos gnósticos más osados, se murmuraban versiones aún más impactantes. Algunos textos revelaban que Jesús no fue crucificado en absoluto, sino que otro fue sacrificado en su lugar. Según el Evangelio de Basílides y otras obras apócrifas, fue Simón de Cirene, el hombre que cargó la cruz, quien fue crucificado por error. Otros afirmaban que el traidor, Judas Iscariote, fue el verdadero mártir, llevado al sacrificio mientras el Cristo real observaba desde lo alto, intacto, espiritual, intocable. Para estos gnósticos, la crucifixión fue una ilusión dramática para los sentidos, un acto simbólico que los dormidos tomaron por literal, mientras la verdad se escurría entre los pliegues del misterio. Estas enseñanzas hacían temblar los pilares de la fe emergente. Si Cristo no murió, entonces no hubo redención por sangre. Si Judas fue fiel, entonces el traidor es el dogma. Si Dios no creó el mundo, entonces ¿qué adoraban los patriarcas? Valentín y los suyos ofrecían un cristianismo interior, liberador y peligroso, uno que no necesitaba clero, templo ni miedo. Solo recordación, solo despertar. Lejos de amedrentarse, Valentín fundó escuelas. Enseñó públicamente en Roma, reunió a discípulos brillantes como Ptolomeo y Heracleón, quienes refinaron sus enseñanzas, desarrollaron genealogías de los eones y comentaron los evangelios con una profundidad que pocos alcanzaban. Pero no tardaron en llegar los contraataques. Figuras como Ireneo de León, Tertuliano e Hipólito de Roma lo denunciaron ferozmente. En sus obras, escritas con rabia apenas disimulada, lo llamaron blasfemo, corruptor, instrumento de Satanás. Sabían que si Valentín ascendía, la Iglesia entera se transformaría en algo radicalmente distinto, una vía hacia la libertad interior en lugar de una estructura de obediencia.
Fue apartado, probablemente excomulgado, y su nombre borrado de los registros oficiales. No hay datos certeros sobre su muerte. Lo más probable es que muriera en silencio, sin honores ni juicio, marginado pero jamás derrotado. Porque sus ideas siguieron vivas. Las escuelas valentinianas se expandieron desde Roma hacia Egipto, Siria y el sur de Europa. Aunque perseguidas, vivieron en la penumbra durante siglos, protegidas por discípulos fieles y copistas secretos. La Iglesia, por su parte, emprendió una guerra espiritual y cultural. Se destruyeron textos, se condenaron ideas, se demonizó todo lo gnóstico. Para sellar la victoria, se construyó una historia única, la ortodoxia. Y Valentín quedó relegado al papel de hereje. Durante siglos, de él solo quedó lo que sus enemigos escribieron, pero el silencio no fue eterno. En 1945, en las arenas de Nag Hammadi, un campesino egipcio desenterró jarras antiguas que contenían evangelios olvidados. Allí, entre papiros cubiertos de polvo, resurgió la voz de los antiguos gnósticos, y con ella, el eco de Valentín. Hoy lo vemos con otros ojos. No fue un traidor a la fe. Fue uno de sus arquitectos posibles. Un místico que propuso una forma más elevada de cristianismo, una en la que el alma no se arrodilla por miedo, sino que se levanta por sabiduría. Su historia es la de una elección que nunca se concretó, una verdad que fue callada, un despertar que fue postergado. Y tal vez, si aquellos 4 votos hubieran caído del otro lado, hoy el mundo sería otro. No habría templos levantados sobre el miedo, sino caminos hacia el recuerdo. No habría credos que dividen, sino gnosis que une. Valentín no llegó a ser papa, pero encarnó una posibilidad, la de un cristianismo que no se impone, sino que se revela. Una posibilidad que aún susurra desde la profundidad.